Ok, vamos a ver la gráfica, la presión de entrada, cómo cambió. La presión de entrada. Si se fijan, ¿qué pasó antes de que cambiara o que pusiera esa válvula de propósitos generales? La presión modelada, la línea roja, estaba por encima. ¿Qué quiere decir? Que esa curva o esa válvula de propósitos generales de pérdidas la dejé muy arriba. Yo creo que tiene entonces menos pérdida. Le vamos a dar 2, 4, 5. Ahora se quedó arriba la modelación. Vamos a dejarle en 3, vamos a dejarle en 5 y vamos a dejarle en 6. ¿Qué pasó ahora? Ya se está ajustando más. Vamos a dejarle en 6. Vamos a dejarle en 7. Vamos a dejarle en 4. Aquí es estar jugando con los valores. Por ejemplo, si se fijan, aquí vamos a dejar en 6.5. Hay que bajarle a 5.5. Estaba en 5. 5, le vamos a dejar en 5. Estaba en 6. Vamos a dejarle en 6. En 6. Si se fijan, pues ya los valores tuvieron un comportamiento un poquito ya más parecidos en función de la presión. A mí me gusta modelar esa válvula de propósitos generales cuando hay una variación así en las presiones, pero obviamente cuando las variaciones son más grandes, no cuando tengo nada más 1 metro de variación. Es más complicado hacerlo. ¿Qué estoy haciendo? Yo le estoy metiendo esa curva de pérdidas a esta parte porque tengo un caudal que está pasando por aquí. Tengo este caudal. Entonces yo le digo, si en este punto el caudal es de, no sé, de 2 litros por segundo, tú tienes que tener una caída de 5 metros en columna de agua. Si tu caudal es de 3, tienes que tener una pérdida de 6 metros en columna de agua. ¿Por qué? Porque yo me encontré, en mi poca experiencia, que los fontaneros o las cuadrillas que andan en campo, ustedes díganme si no les ha pasado, que ellos manipulan las válvulas y solamente las abren 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. ¿Por qué? Porque así lo controlan ellos. Nos pasaba muy seguido antes, en un principio, porque ellos toda su vida manejaban las válvulas de compuerta, las válvulas de seccionamiento a vueltas. ¿Por qué? Porque, bueno, acá en las redes donde yo trabajo, hay una topografía muy desproporcionada. Entonces teníamos una válvula en la parte alta y la red bajaba a suministrar, no sé, una calle, un callejón. Ellos solamente le abrían media vuelta o 2 vueltas. Y tú les preguntas, oye, ¿por qué le abres nada más 2 vueltas? No, es que si le abro más, truena. ¿Qué es lo que pasa? Ya con un análisis de este tiempo que he estado trabajando en esta parte,
Lo que pasa es que ellos, de alguna manera, hacen lo que hace una reductora de presión al estrangular una válvula de comportamiento, pero no de la misma manera, porque una válvula reductora de presión es una válvula hidráulica que se va a autorregular y una válvula de compuerta estrangulada no lo va a hacer, se va a quedar con la presión, bueno, se va a quedar con las mismas vueltas o hasta que alguien otra vez le mueva o la abra más o la cierre. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo voy a un lugar así, una zona alta que quiera controlar con una válvula de compuerta, y le doy dos vueltas, voy a abrir la válvula dos vueltas, ¿qué es lo que pasa? Que en la noche, como no tengo consumo en mi red, con esas dos vueltas es suficiente, el caudal que está pasando es suficiente para presurizar la red, pero no la presurizas tanto como si abrieras completamente, porque si la abres completamente, esa válvula, tú presurizas la red en 2 horas en la noche. ¿Por qué? Porque no están consumiendo. Pero si tú la abres dos vueltas nada más, en lugar de presurizarla en 2 horas, la vas a presurizar en 6. Si llega a la misma presión, al punto más bajo, por ejemplo, si en el callejón que le estoy dando como ejemplo, al final llegan 8 kilos, si tú le das dos vueltas, te van a llegar esos 8 kilos, pero te van a llegar en un tiempo mayor, en un intervalo mayor. Y en cambio, si tú abres completamente la válvula, esos 8 kilos te van a llegar en un tiempo más pequeño. Y como llega en un tiempo más pequeño, la tubería, por obvias razones, te truena. Ellos de alguna manera se dieron cuenta de eso y estrangularon las válvulas. ¿Para qué? Para que pasara poquita agua. La, la- el- el- Esa zona se va a presurizar, no sé, con esas dos vueltas a las 6 de la mañana. Casi queriendo llegar a los 8 kilos o llega, pero ¿al qué pasa a las 6 de la mañana? Que la gente se despierta y empieza a consumir, pues se cae la presión. ¿Y qué pasa en el día? En el día, al mediodía, es al revés. Si en la noche la presión no alcanzó a llegar a su máximo, o sí, pero por un intervalo muy pequeño, en el día se cae porque esas dos vueltas ya no son suficientes para abastecer la zona, o sí son suficientes, pero si todas las tomas que están en ese callejón están agarrando agua, hay una caída de presión. No sé si la presión media de esa zona es de 4 kilos o 4,5.